Sean todos bienvenidos a una nueva palabra de consuelo, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 10, donde la palabra del Señor dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Al buscar el correcto significado de este versículo, que ha sido causa de muchas e innecesarias controversias, esto lo hacemos simple si el expositor tiene en cuenta que el objetivo principal del Espíritu en toda esta epístola es afirmar la excelencia trascendente de Cristo sobre todas aquellas personas a través de quienes Dios en tiempos pasados ha hablado a los hombres, y mostrar la vasta superioridad del oficio de Cristo y obra sobre todas las instituciones del antiguo pacto. Como el Hijo encarnado, Él es superior a todos los profetas y ángeles. Enseña Él esto en los capítulos 1 y 2. Incluso Él dice que Moisés, el siervo en la casa de Dios, se retira ante la presencia de Cristo, el Hijo, sobre su propia casa. Así que en lo que respecta a todas las instituciones mosaicas, en Cristo se cumple todo lo que ellas prefiguraban. Esta es una verdad muy elemental y, sin embargo, de una importancia fundamental, porque un error en este punto produce las más perniciosas y fatales consecuencias. Todo el sistema de adoración que Dios le designó a Israel era de un carácter típico. Típico, eran tipos. Y la realidad y la sustancia de esto ahora se encuentran en Cristo. Él es el gran sumo sacerdote, de quien los sacerdotes bajo la ley y el propio Aarón no eran más que débiles esbozos. Su cuerpo es el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, dijo en el capítulo 9, verso 11. Así que el suyo fue el sacrificio que plenamente y para siempre hizo lo que proclamaron anticipadamente los sacrificios levíticos, que era necesario para la redención, pues la repetición de los sacrificios levíticos evidenció que ellos nunca lo lograron. De igual manera, Cristo es el antitipo, el cumplimiento de todos los objetos sagrados que estaban en el tabernáculo. Cristo es el verdadero altar de bronce, el verdadero lavatorio, el verdadero altar de oro para el incienso, el verdadero candelabro, la mesa para los panes de la proposición, el verdadero propiciatorio, el arca del pacto. Y que el Señor es el antitipo o el cumplimiento del altar del holocausto, se puede ver al comparar dos de sus propias declaraciones. Miren lo que dijo Cristo en Mateo 23, versículo 19. Él dice: necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica a la ofrenda? Y luego en Juan 17, verso 19, él dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo. Así que tanto el altar que santifica la ofrenda como la ofrenda se encuentran en él, de la misma manera como el sacerdote oficiante y el sacrificio que se ofrece encuentran su cumplimiento en él. Parece extraño, mis hermanos, que algunos escritores muy capaces han perdido el punto de Mateo 23, 19 cuando se trata de su cumplimiento y la realización en el Señor Jesucristo. Ellos han hecho el altar para que allí esté la cruz de madera donde nuestro Señor fue crucificado, y este error ha sentado las bases de un error mucho más grave. Sí, o más bien no, el altar sobre el cual se puso la ofrenda se refería a la divina dignidad de la persona de Cristo, que fue la que le dio un valor infinito a su sacrificio. Fue por esta razón que el Espíritu moró tan abundantemente en la gloria única de la persona de Cristo, antes de que Él nos mostrara su obra sacrificial. Y lo que acabo de decir suministra la clave para muchos preciosos tipos del Antiguo Testamento.
Por ejemplo, se nos dice que edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Génesis 8:20. Bueno, esto es de gran bendición. ¿Por qué? El primer acto de Noé al salir del arca a la tierra purificada no fue construir una casa para sí, sino levantar aquello que hablaba de la persona de Cristo, porque en todas las cosas Él debe tener la preeminencia. En ese altar, Noé expresó su agradecimiento al presentar sus holocaustos, enseñándonos que es solo a través de Cristo que podemos presentar aceptablemente ante Dios nuestros sacrificios de alabanza, como dice luego en el capítulo 13, versículo 15. Y se nos dice que la ofrenda de Noé fue olor grato a Jehová, Génesis 8:21. Génesis 9:1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos. ¿Por qué? Porque toda bendición viene a nosotros a través de Cristo. Dice la palabra en Génesis capítulo 12, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y esto también es de gran bendición. Este fue el primer acto de Abraham después que dejó a Caldea y pasó a Harán y ahora por fin había entrado a Canaán. El Señor se le apareció aquí como lo había hecho por primera vez en Ur y le hizo la promesa de que la tierra delante de él la daría a él y a su descendencia, a lo cual él respondió, ¿cómo? Construyendo y levantando un altar. Y nuevamente leemos en Génesis capítulo 12, versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. ¿Cuán significante fue esto? Miren, Betel significa la casa de Dios, mientras que Ai significa un montón de ruinas. Y fue entre ellas que Abraham plantó su tienda. Emblemático es esto del carácter peregrino de los santos mientras estamos en el mundo, y así erigió un altar, símbolo de su dependencia y la adoración que le debía a Dios. A este mismo altar, por cierto, luego regresó de su fracaso en Egipto, como nos lo cuenta Génesis 13, versículos 3 al 5. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.